¿Qué más hicimos? ¿Se acuerdan? Falta ser el de Kant. Voltaire, falta. Voltaire, ¿ya hicimos Voltaire? ¿Sí, No, no? ahí nos quedamos ¿O para no? hacerlo. No. Faltaba Voltaire. Voltaire no hicimos. Ok, eso es lo que quería saber. Ya. Entonces, comencemos. Voltaire es el filósofo ilustrado más representativo. Nace en 1694 y muere en 1778. Su verdadero nombre fue François-Marie Aurèle, filósofo, novelista, historiador y abogado. Es considerado, como les acabo de indicar, uno de los más importantes representantes de la Ilustración, y entre sus obras destaca el Tratado sobre la Tolerancia y Cartas Filosóficas. Voltaire defiende la postura denominada deísmo. El deísmo sostiene que Dios es una cuestión de la razón, no de la fe, pues la razón busca la verdad, mientras que la fe no la busca. La fe ya tiene una verdad, ¿no? Y la fe es creencia, y uno puede creer en cualquier cosa. Por eso es que Voltaire, no tiene confianza en la fe, sobre todo para cuestiones tan importantes como Dios. Así que él es deísta, considerando que Dios es pues un problema que la razón, no la fe, que la razón debe responder. Para Voltaire, Dios hizo el mundo, ¿no?, a la manera de una máquina, ¿no? Hizo las leyes del mundo, las leyes que hacen posible este mecanismo, ¿no? Y dejó el mundo andar, ¿no? Más o menos esa es la idea deísta de Voltaire. Así que se contrapone pues a la idea de los milagros, pues los milagros son transgresiones a las leyes de la naturaleza, ¿no? Y es un absurdo pensar, sostiene Voltaire, que Dios haya creado un mundo con sus propias leyes para después este mismo Dios transgredir las leyes, ¿no? Pues Dios es perfecto y perfecto también el mundo y el mecanismo del mundo, ¿no? Así que no es necesario, no tendría por qué tener necesidad de transgredir las leyes, ¿no?, que él mismo formuló. Voltaire, además, es un implacable defensor de la tolerancia, tanto política como religiosa. Tolerar significa respetar las ideas de los otros, ¿no? Y esto solo es posible si tenemos una actitud racional. La fe crea superstición, fanatismo y, por ende, intolerancia. La fe, en tanto no busca la verdad, sino defiende una verdad, considera que esa verdad es la única, ¿no? Entonces se genera pues esta actitud intolerante contra otras creencias o ideas. Voltaire defiende la tolerancia porque es la actitud que permite la convivencia social, ¿no?, y el respeto a toda otra idea o creencia distinta a la nuestra. En el Tratado sobre la Tolerancia que escribe Voltaire, en sus primeras páginas aparece la historia de la familia Calas, ¿no?, de cómo Jean Calas, el padre de familia, fue ajusticiado por unos magistrados de justicia de la ciudad de Toulouse, impregnados de fanatismo religioso, ¿no? Y Jean Calas fue condenado a muerte bajo la acusación de haber matado a su hijo. Pero Voltaire, ¿no?, haciendo un examen exhaustivo y tomando, ¿no?, este caso como ejemplo de intolerancia, ¿no?, logra demostrar que en realidad el padre no había matado nunca al hijo y que fue ajusticiado no por ese caso, sino porque pertenecía o profesaba otra religión,
Y como en la ciudad de Toulouse, ¿no? Era una ciudad católica, cristiana, ¿no? Entonces, el motivo fue de intolerancia, ¿no? Y bueno, lo condenaron a muerte a Jean Calas, su esposa e hijos fueron deportados, ¿no? Y fue un caso terrible, según cuenta la historia, el caso de la familia Calas, que ustedes pueden buscarlo en internet también si gustan. Bien. Y la filosofía de la historia de Voltaire. Antes de Voltaire, o si gustas, durante el siglo XVIII y para atrás, se concebía a la historia como el derrotero de la humanidad señalada por Dios, ¿no? Entonces, todo lo que acontecía era pues designio divino, ¿no? Y obviamente, como la Biblia es la palabra de Dios, entonces toda la historia de la humanidad se entiende a partir de los estudios bíblicos. Voltaire no estará de acuerdo con esta comprensión bíblica de los hechos históricos y antepondrá a ella la comprensión racional de los hechos históricos, ¿no? Comprender la historia implicará entonces comprenderla no ya a partir de los supuestos designios divinos, sino a partir de causas y efectos producto de la propia actitud humana, ¿no? En la comprensión racional de la historia, de repente nos equivoquemos, pero será nuestra interpretación y nuestra reflexión y nuestra investigación sobre los hechos de los seres humanos, ¿no? Esta comprensión de la historia es fácil de comprender hoy, pero en la época de Voltaire, ¿no? Supuso pues supuso su persecución, ¿no? Porque Voltaire también fue perseguido por irse contra la tradición. Y sostiene Voltaire que la historia se desarrolla, avanza, progresa debido al desarrollo y progreso de las ciencias y de las artes, ¿no? Es decir, de la cultura. Si ustedes recuerdan, Rousseau sostenía que la cultura degenera al ser humano, en cambio Voltaire no está de acuerdo. Para Voltaire la cultura, ¿no?, mejora al ser humano, ¿no? Lo mejora, ¿no? Le permite su progreso, su civilización y su desarrollo. Bien, bien. Entonces, aquí nos detenemos con Voltaire, ¿no? Para pasar ahora a Kant. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario en relación a lo que se ha visto, pueden plantearla activando el micro o escribiendo en el chat. Immanuel Kant nace en 1724 y muere en 1804. Filósofo nacido en la ciudad de Königsberg. Es considerado el más importante filósofo del siglo XVIII y precursor del idealismo alemán. Entre sus obras más importantes destaca la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. La filosofía kantiana se la conoce como criticismo y es un abordaje al problema sobre el origen del conocimiento. Como ustedes deben recordar, porque lo vimos en la clase de la semana pasada, el racionalismo fue la corriente que sostenía que el conocimiento se origina en la razón y el empirismo que se origina en la experiencia. Para el criticismo se origina tanto en la razón como en la experiencia, en ambas. Esto supuso un giro en la comprensión del conocimiento, giro que Kant mismo llamó giro copernicano. Así como Copérnico nos permitió una nueva comprensión del universo, no ya la Tierra como centro, sino nosotros rondando al Sol, estando el Sol en el centro, ¿no? Del mismo modo, Kant hará un giro en la comprensión del conocimiento. No ya el conocimiento como algo que se adquiere, sino el conocimiento como algo que se construye, que se elabora, ¿no? Ese es el denominado giro copernicano en gnoseología, ¿no? El cambio de perspectiva en la comprensión del conocimiento. Imaginémonos que tenemos aquí a una persona, presta a conocer algo.
todavía no conoce, pero en su mente existe lo que Kant llama condiciones a priori. La palabra a priori hace referencia a antes de la experiencia, ¿no? Que pertenecen al ámbito de la mera razón. Estas condiciones a priori son como nociones que poseemos y que nos permite poder ordenar, categorizar los datos que provienen de la experiencia. Estas nociones son de dos tipos: las formas de la sensibilidad y las categorías del entendimiento. Las formas de la sensibilidad son dos: el espacio y el tiempo. Toda vez que nosotros estemos dispuestos, como siempre lo estamos, a conocer las cosas que nos rodean, sabemos desde ya, previamente, que estas cosas ocuparán un lugar en el espacio y se mantendrán en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, las nociones de espacio y tiempo las poseemos a priori, no por la experiencia. Jamás hemos visto, tocado u olido al espacio ni al tiempo. Por ende, no son nociones que provienen de la experiencia, sino que pertenecen al ámbito de la razón. Luego tenemos las categorías del entendimiento. Estas son nociones que nos permiten ordenar los datos también que vienen de la experiencia. Por ejemplo, la noción de unidad, cuando decimos que algo es, ¿no?, una guitarra, un vaso, un árbol, ¿no? O la noción de pluralidad, cuando decimos que hay varios árboles, varias guitarras, varios libros, ¿no? O la noción de contingencia, ¿no? Yo te di el ejemplo del árbol, pero pude haberte dado el ejemplo de la guitarra, pude haberte dado el ejemplo de la piedra, pude haberte dado el ejemplo del lapicero. Contingencia, ¿no? Contingencia significa que entiendo que las cosas son, pero que también pudieron haber sido de otro modo, ¿no? La categoría de la causalidad, ¿no? Que implica la relación de hechos causales, ¿no? Un hecho que causa otro hecho, ¿no? Entiendo que el sonido es causado por un golpe, entiendo que la caída de un objeto se debe a la gravedad, ¿no? Entiendo que algo sangra porque ha sido cortado, ¿no? Que un ser vivo ha sido cortado, etcétera, ¿no? Relación causa-efecto, ¿no? Y así, ¿no? Son 12 básicamente las categorías que lista Kant. Nosotros no vamos a listar las demás, no es innecesario, pero digamos que hasta aquí suficiente para poder entender, ¿no?, que poseemos esas nociones a priori o condiciones que van a condicionar, de ahí su nombre, ¿no?, condicionar los datos que provienen de la experiencia. Los datos que provienen de la experiencia sí provienen mediante los órganos sensoriales, o sea, sirven como medio los órganos sensoriales, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos tocar, etcétera, ¿no? Y claro, esos datos sí provienen del mundo, de lo real, de lo que existe, de lo que está allá afuera, ¿no? Pero ¿nosotros podemos conocer el mundo tal y como el mundo es? No, dice Kant. No, porque nosotros ordenamos esos datos que vienen de la experiencia. Nosotros le atribuimos las nociones de espacio y tiempo, las nociones de unidad o pluralidad, contingencia, y todo eso implica el conocimiento. Conocer no solamente significa ver colores, ¿no?, percibir formas o tener olores, ¿no? Conocer significa, perdón, ¿no?, darle a todo ello una estructura, y esa estructura se lo da la mente, la razón. Imaginémonos que este señor está mirando una casa y tiene la idea de esa casa, ¿no? La idea de la casa la tiene, pero ¿realmente la casa es así en el mundo real? Kant dice, no, jamás podremos saber cómo es realmente el mundo real. Solamente de este adquirimos datos, los mismos que serán categorizados, ordenados, ¿no?, mediante las formas de la sensibilidad y las categorías del entendimiento, y tendremos la idea de una casa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ese será el conocimiento. Esto es el conocimiento. ¿Se comprendió? Entonces, el conocimiento no necesariamente va a coincidir con lo que es el mundo, porque nosotros adecuamos esos datos sensoriales a partir de las condiciones a priori que poseemos de manera, ¿no?, de manera racional. A ese conocimiento Kant le llama fenómeno. Todo conocimiento es fenoménico. Fenómeno significa
qué es lo que conocemos y qué es lo que aparece ante nosotros. Así aparece este objeto ante nosotros, ¿no? De la realidad que jamás podremos conocer. Esa realidad es llamado por Kant noumeno, lo incognoscible, lo que realmente es. El mundo, tal y cual es, jamás podremos conocerlo. Solo podremos conocer al mundo tal y como aparece ante nosotros, ¿no? Por eso Kant nos dice que el conocimiento no se adquiere, el conocimiento se construye. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Todo claro. ¿Todo claro, más o menos? ¿No hay preguntas en el chat? Entonces, continuamos. La mente humana, ¿no?, posee categorías, tal y como ya hemos visto. Esas categorías permiten enunciar juicios. Los juicios, ¿no?, son las oraciones que nosotros manifestamos. Y toda oración está constituida por sujeto y predicado, ¿no? Como ustedes bien conocen, el sujeto, ¿no?, es de quien se habla. Eso lo hemos aprendido en primaria, ¿no? Recuerden. Y el predicado es lo que se habla del sujeto, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿no?, la manzana es roja, ¿no? La manzana es el sujeto porque es de quien estoy hablando, y es roja es lo que hablo del sujeto, ¿no? Y por ende eso sería el predicado. Bueno, una cuestión fácil de entender. Kant es un hombre del siglo XVIII y en pleno siglo XVIII la ciencia está avanzando a pasos agigantados. La gran pregunta que se hace Kant como filósofo es, ¿cómo es posible la ciencia? ¿Qué hace posible que la ciencia se desarrolle como se está desarrollando? ¿No? La ciencia emite juicios, fórmulas, leyes, teorías, y todo eso lo hace mediante el lenguaje. Por lo tanto, sabemos que la ciencia avanza en virtud de los tipos de juicios que formula, de los tipos de leyes, del tipo de lenguaje que usa. Pero, ¿de qué tipo son estos juicios? Para eso, Kant va a analizar los juicios. Así que analiza, en un primer momento, los juicios analíticos a priori. A ver, ¿qué es un juicio analítico? Es aquel en donde el predicado de un juicio se encuentra ya incluido en el sujeto. Y si lo que se afirma en el predicado ya se haya incluido en el sujeto, entonces no hay conocimiento nuevo. Nada nuevo estoy diciendo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que la mosca es un insecto, ¿no? La mosca es el sujeto y es un insecto es el predicado. El concepto de insecto ya se halla inscrito en el concepto mosca. Yo no necesito ver a la mosca para recién cerciorarme que es un insecto. Es una cuestión de conceptos tan solo.
Así que al decirte que la mosca es un insecto, no hay un conocimiento nuevo, porque no te estoy diciendo nada nuevo sobre la mosca. Repito, es una cuestión de conceptos tan solo. ¿Se comprendió? Y claro, como es una cuestión de conceptos, es decir, la razón, mi razón tan solo actúa para yo decirte que este enunciado es verdadero, entonces ese enunciado es a priori. A priori significa que solo he usado la razón para poder llegar a ese conocimiento. Y si solamente he usado la razón, entonces ese conocimiento es universal y necesario. Universal, válido para todo el mundo. Necesario, que es así y no podría ser de otra manera. Es decir que la mosca es un insecto es un conocimiento válido para todo el mundo. Y decir que es necesario significa que así es y no podría ser de otro modo, ¿no? Porque efectivamente la mosca es un insecto, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no?, de los juicios analíticos a priori, pero sepan que estos tipos de juicios fueron defendidos por los racionalistas, pues recuerden que para los racionalistas solo la razón nos permite llegar a conocimiento. Ejemplos de estos conocimientos, de este tipo de juicios, perdón, ¿no? Los cuerpos son extensos, efectivamente. La cualidad de extensión ya se encuentra en todo cuerpo, porque todo cuerpo, en tanto tiene masa, pues es extenso, ¿no? Tenemos el sujeto y el predicado. Luego tenemos el triángulo es una figura de tres ángulos, lo mismo, ¿no? Al decir triángulo significa decir figura de tres ángulos, es lo mismo. Los casados son los que no están solteros, lo mismo, ¿no? Entonces, estos enunciados todos son verdaderos, no necesito corroborar, ver un triángulo para recién saber que tiene tres ángulos, no necesito conocer a un casado para saber que no está soltero, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de juicios analíticos a priori. Kant se pregunta, ¿son estos juicios analíticos a priori los juicios de la ciencia? Kant responde, no, porque recuerda que la ciencia avanza con conocimiento nuevo, y al ser analítico, no hay conocimiento nuevo. Es conocimiento reiterativo. ¿Se comprendió? Juicios sintéticos a posteriori. Son otro tipo de juicios. Los juicios sintéticos, a diferencia de los analíticos, son aquellos en donde el predicado no está incluido en el sujeto, ¿no? Y al no estar incluido en el sujeto, entonces ya hay conocimiento nuevo respecto del sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esa mosca está en el plato, en la mesa, mejor. La mosca, ¿ya? Mejor. La mosca está en la mesa. Listo. Aquí tenemos un ejemplo de juicio sintético. La mosca, sujeto, está en la mesa, predicado. Un juicio sintético es aquel en donde el predicado no está incluido en el sujeto. Claro, el concepto estar en la mesa, el predicado, perdón, ¿no? Estar en la mesa, ¿no? Nada tiene que ver con el concepto mosca, ¿no? Y sin embargo es posible armar una oración coherente. Al decirte que la mosca está en la mesa, hay un conocimiento nuevo. Te estoy diciendo que hay ese insecto, la mosca,
¿no? Está en la mesa, estoy informándote sobre algo que no vas a hallar tan solo al analizar el concepto mosca. ¿Se comprende? Por eso es un juicio sintético. Ahora bien, ¿cómo sé que este enunciado es verdadero? Por la experiencia. Porque tengo que ver que efectivamente la mosca está en la mesa. Entonces es a posteriori, es posterior a la experiencia. Y si es a posteriori, es particular y es contingente. Particular significa que uso los sentidos y mis sentidos me dan referencia de un hecho en particular, de un hecho individual, ¿no? No es que todas las moscas del mundo tengan la particularidad de estar en una mesa. Es esa mosca la que está en la mesa, por eso es particular. Y claro, es contingente, porque está en la mesa, pero también pudo no haber estado. Entonces, es contingente. Estos tipos de juicios sintéticos a posteriori fueron defendidos por los empiristas. Demos otros ejemplos. La manzana es roja. Lo mismo, ¿no? El concepto rojo nada tiene que ver con el concepto manzana. Esos niños juegan en el parque. Lo mismo, ¿no? El concepto jugar en el parque nada tiene que ver con el concepto niño. Los cuerpos son pesados. Efectivamente, el concepto de pesado no tiene que ver necesariamente con el concepto cuerpo, porque hay cuerpos livianos, ¿no? Recuerda la pregunta que se formula Kant. Nunca dejes de lado la pregunta. ¿Cómo es posible la ciencia? Las leyes científicas, ¿no? Nos brindan conocimiento nuevo, ¿no? Nos permiten conocer lo que no se conocía, ¿no? Valga la redundancia. Así que, en terminología kantiana, los juicios de la ciencia son juicios sintéticos, ¿no? Pero no podríamos decir que son a posteriori, diría Kant, porque los juicios a posteriori son particulares y contingentes. Y las leyes de la ciencia, el conocimiento científico, no es particular y contingente, por el contrario, es universal. Las leyes científicas son universales. La ley de la gravitación universal de Newton no funciona para algunos cuerpos, ningún tiempo determinado, funcionan siempre. Y así con otras leyes. Así que los juicios de la ciencia no son a posteriori, pero sí son sintéticos. Entonces, Kant va a formular un nuevo tipo de juicio que está descubriendo, los juicios sintéticos a priori. Sintéticos porque aumentan el conocimiento y a priori porque en tanto ese conocimiento ha sido elaborado por la razón, son necesarios y universales. ¿Cómo es posible la ciencia? La ciencia es posible, responde Kant, por la formulación de juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son los juicios de la ciencia. Repito, sintéticos porque aumentan el conocimiento y a priori porque ese conocimiento es universal y necesario. Vemos algunos ejemplos. 5 más 7 es igual a 12, ¿no? Un ejemplo que el propio Kant da, es un ejemplo simple, pero que nos permite entender esto. 5 más 7 es igual a 12. Tenemos aquí el sujeto y tenemos aquí el predicado, ¿no? Tal y como ya hemos estado abordando. Si nosotros analizamos el sujeto,
solamente llegaríamos a establecer que aquí hay una relación de adición entre dos cantidades, 5 y 7. Eso es todo el análisis. Si analizamos, no llegamos a 12. Solo si sintetizamos, si operamos, si relacionamos adicionalmente 5 y 7, recién llegaremos a 12. Por lo tanto, Kant sostiene que este es un juicio sintético, no es un juicio analítico. Y como hemos usado la razón y solo la razón, entonces será un juicio sintético a priori. Pues 5 más 7 es igual a 12 es un conocimiento necesario, es así y no podría ser de otro modo, y universal, válido para todo el mundo. Podrías preguntarte de repente, ¿no?, que no hay conocimiento nuevo, ya que tú sabes que 5 más 7 es igual a 12. Pero ¿qué pasa, dice Kant, si usamos en números mucho más grandes? Por ejemplo, 23.704 más 876.236. ¿Cuánto es? No sumes, no pierdas el tiempo sumando, ¿no? Atiende a la teoría. En este momento no sabes cuánto es. Cuando operes, cuando sintetices estos números, llegarás a tener un conocimiento. Por lo tanto, esto también sería, con el resultado final, ¿no?, un juicio sintético a priori. Entonces, ¿aumentó tu conocimiento? Sí, porque ahora sabrías cuánto es 23.704 más 876.236, ¿no? ¿Se comprendió? Esta es una suma pequeña, por eso inmediatamente damos con 12. Esta es una suma más grande, digamos, y por eso tenemos que detenernos un poco a operar. Pero la técnica es la misma. Así que si en tu examen te preguntan si 0 más 0 es igual a 0, si es que es un sintético a priori, la respuesta es sí. Este también es un sintético a priori, ¿no? 0 igual a 0 no es un sintético a priori, porque ahí ya no estás operando. 0 es igual a 0 sería un analítico a priori. Al decir 0 es igual a 0, no hay mayor conocimiento. En cambio, aquí sí. ¿Se comprendió? Y así con otros ejercicios como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado es igual a la energía, ¿no? La conocida fórmula de Einstein, que Kant no conoció, pero también funciona bien en este marco teórico kantiano. La suma del cuadrado de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? En matemática ustedes conocen el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Bien, bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Todo claro, profesor. Está claro, profe. Todo claro. Continuamos entonces. Continuamos. Hegel. Nace este autor en 1770 y muere en 1831. George Wilhelm Friedrich Hegel. Jorge Guillermo Federico Hegel para los amigos. Filósofo alemán. Máximo representante del idealismo alemán.
para Hegel, la filosofía es un saber total, un saber completo, ¿no? Es la comprensión de la totalidad de lo que existe. Y la forma más acabada de la racionalidad del universo, pues para Hegel todo es racional, es la vida social del hombre. Entre sus obras más importantes destaca la Fenomenología del Espíritu y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. ¿Qué es el espíritu universal? Hegel nos habla de la razón universal como aquella que colma todo el universo, ¿no? Y como el hombre es parte del universo, también en el hombre le colma la razón universal, ¿no? Como parte, que forma parte de esa pequeña razón humana. ¿No? O al revés, perdón, ¿no? La razón humana forma parte de esa razón universal. En el ser humano, Hegel habla de espíritu universal, ¿no? El espíritu universal es la misma razón universal, pero aplicable tan solo al ámbito humano. El espíritu universal, llamado así porque solo el hombre tiene espíritu, es la totalidad de las manifestaciones humanas, ¿no? Y desde la perspectiva hegeliana, existen tres formas de manifestación humana que se da en el individuo particular, que se da en la sociedad y que se da en el conocimiento, ¿no? En ese sentido, Hegel nos va a hablar de tres tipos de espíritus: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu subjetivo, ¿no?, se manifiesta cuando, por ejemplo, ¿no?, uno tiene frío y quiere abrigarse, busca abrigarse, lo lógico es buscar abrigo. O cuando uno tiene hambre o tiene sed y lo lógico es buscar comida o algo que beber, ¿no? Entonces, el espíritu subjetivo se entiende como la lógica o la razón que gobierna las sensaciones psicofísicas, ¿no? Si alguien nos asusta, lo normal es alejarnos, ¿no? Eso es lo lógico, pues, ¿no? O cuando creemos que corremos peligro, evitar ese peligro, ¿no? Esa manifestación del individuo, del sujeto, es lo que Hegel llama espíritu subjetivo y se entiende sobre todo en la psicología. Pero el sujeto humano no vive hacia dentro de sí, sino también y sobre todo hacia afuera de sí. Entonces el sujeto humano busca pareja, tiene familia, tiene amigos, vive en una sociedad, ¿no? Y cuando vives con otros, tienes que cumplir ciertas normas de convivencia, cumplir leyes, ¿no?, tener en cuenta la Constitución, etc. Y esa es la manifestación del espíritu objetivo. Es la lógica o la razón que gobierna la vida social, la vida plural, la vida en comunidad, ¿no? Cuando nosotros vamos por la calle y vemos que el semáforo está en rojo, nos detenemos, cumplimos una norma. O cuando frente a la corrupción la condenamos, porque nos damos cuenta que no se ha cumplido las normas y buscamos que sean cumplidas. Cuando respetamos a la otra persona o al amigo, ¿no? Todo eso es la manifestación del espíritu objetivo, que se entiende en la ética. Pero también el espíritu humano va más allá, va hacia lo sublime. Usando la imaginación, crea el arte, teniendo en cuenta las creencias o la fe, funda la religión, o buscando el conocimiento, atiende a la ciencia
y el conocimiento universal, la filosofía. Esa es la manifestación, todo eso es la manifestación del espíritu absoluto, la lógica que gobierna la totalidad de las manifestaciones humanas en general. Y tiene su máxima representación en la filosofía. Por lo tanto, se vislumbra pues un avance en el desarrollo del espíritu que va de lo subjetivo, pasando por lo objetivo, hasta llegar a lo absoluto. Hay un progreso, un avance, un desarrollo en el devenir del espíritu universal. Este devenir, este desarrollo, este progreso, se da dialécticamente. La dialéctica es un método que permite lograr el conocimiento de la verdad o la búsqueda de la verdad a partir de una visión tripartita que se manifiesta en lo que se conoce como tesis, antítesis y síntesis. Hegel no usó estos conceptos, pero suelen usarse porque son más fáciles de comprender. Esta posición tripartita en la búsqueda de la verdad, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Se da en todo, ¿no? Y permite comprender todo, absolutamente todo. La dialéctica, desde la perspectiva hegeliana, es el método de la filosofía, ¿no? Cuando Parménides sostuvo que el cambio no existe, ahí se manifestó una tesis, una afirmación. Y claro, frente a él aparece su antítesis. Por ejemplo, Heráclito, que decía que el cambio sí existe, ¿no? Dos posiciones contrarias que deben ser resueltas, deben ser superadas, debe encontrarse su resolución. Esa resolución se hallará en la síntesis. La síntesis es como una nueva tesis que supera el conflicto anterior, ¿no? Hay una madre, hay un padre, dos sexos opuestos, tesis y antítesis, si gustas, que generarán al hijo. El hijo vendría a ser como la síntesis de ambos, ¿no? Tenemos la época antigua de la filosofía, que reflexionaba sobre la naturaleza y el hombre. Luego apareció la época medieval de la filosofía, en donde se deja de estudiar la naturaleza y al hombre para estudiar a Dios. Ahí tenemos la tesis y la antítesis. Y luego la síntesis en la época moderna, en donde se vuelve al estudio de la naturaleza y el hombre, pero sin dejar a Dios. Esa sería la síntesis, ¿no? O como el ejemplo que daba Hegel, ¿no? Una planta, ¿no? Una planta está siendo árbol y a la vez está dejando de ser semilla. Ahí tenemos la tesis y la antítesis, ¿no? El ser y el no ser, ¿no? Está siendo árbol y está dejando de ser semilla. ¿Y la síntesis cuál es? El crecimiento, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, vemos pues que la dialéctica supone una contradicción constante entre tesis y antítesis, siendo la antítesis un tipo de tesis, ¿no? Y esto se supera en la síntesis. La síntesis es otra tesis, una tesis superior a las anteriores. Pero la tesis siempre genera su antítesis y por lo tanto otro conflicto, otro opuesto y otra síntesis. Y así este proceso va hasta el infinito, visualizándose nuevamente un progreso, un desarrollo, ¿no? En los tiempos pasados,
En décadas pasadas, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente de color no podía subir al mismo ómnibus en donde viajaban la gente blanca. Sucedió décadas atrás, ¿no? Había pues la idea de que blancos y negros no deberían confundirse en sociedad. Había baños para gente blanca y baños para gente negra, ¿no? Había gente que defendía la idea según la cual las etnias no podrían confundirse. Pero habían otras voces que empezaban a levantarse diciendo lo contrario. Ahí tenemos tesis y antítesis. ¿Esto ya fue superado? Sí. ¿No? En gran parte de Estados Unidos todavía hay sectores retrógrados, ¿no? Que quieren mantener todavía esta idea absurda, pero en la gran parte de la sociedad estadounidense ya ha superado esa idea, ¿no? Ha llegado a una idea distinta, a la idea de la igualdad de derechos. Esa es la síntesis, ¿no? Y ha habido un progreso. ¿Se comprendió? Una igualdad de derechos para todos, absolutamente para todos. Bueno, esa es la idea. Pero también aparecen voces contrarias que dicen no, para todos no. ¿No? Los inmigrantes no tienen los mismos derechos que los estadounidenses, dicen unos. Los homosexuales no tienen los mismos derechos de los heterosexuales, dicen otros, ¿no? Entonces, ahí, frente a esa síntesis, que se convierte en tesis, le aparece también su antítesis. Y ha de ser superada más adelante, ¿no? En la actualidad, no, antes aquí en el Perú, no se permitía el voto de la mujer. Habían voces que decían, no, la mujer no debe votar. Ahí tenemos una tesis. Habían voces que decían, no, sí, deberíase votar. Las mujeres deberían votar. La antítesis, una tesis contraria. Eso ya fue superado por la síntesis. Las mujeres ahora votan. Y está muy bien, ¿no? Y dentro de ese voto, unos dicen, es obligatorio. Pero hay la antítesis que dicen que no, debe ser libre. Uno debe ser libre si quiere votar o no, ¿no? Y estamos en esa disyuntiva. En el futuro, de repente, habrá la síntesis, ¿no? En donde ya no haya esta discusión. Así como ya no hay la discusión hoy de si la mujer debe votar o no, de mismo modo puede dejarse de discutir lo que hay ahora, ¿no? Entonces, todo se entiende desde la perspectiva hegeliana a partir de la dialéctica. El espíritu universal se despliega en la historia de manera dialéctica y progresa, se desarrolla, entendiéndose esto como el conjunto de verdades que se contradicen, pero que no se anulan, sino que se superan. Bien, jóvenes, entonces, siendo las 10:59, aquí concluimos. ¿Alguna pregunta? Algo que no se haya comprendido antes ya de dejar todo esto para dar paso a su profesor que está pronto a entrar seguramente. Todo claro, profesor. Estabas sumando, Jeffrey. ¿Pero para qué vas a sumar? Pues era un ejemplo, ¿no? Y vas a perder el tiempo sumando, ¿no? A atender la explicación, ¿no? El ejemplo. Un simple ejemplo, ¿no? Fueron números que yo di aleatoriamente, ¿no? La tesis nunca tiene fin, la dialéctica nunca tiene fin, ¿no? La dialéctica continúa en la búsqueda de la verdad, siempre hacia acercándonos a ella, diría Hegel, ¿no? Bien, jóvenes, entonces dejo de presentar y dejo de grabar.